Bueno, bienvenido Rafael Ditela, gracias por prestarnos tu tiempo para este ratito, para esta entrevista que llamamos charlas de café, un intento de reemplazar estas charlas que se dan en los coffee breaks, en los almuerzos, que lamentablemente la virtualidad no permite, pero bueno, desde los alumnos de la UNS, la Universidad Nacional de La Plata y la UBA les traemos esta propuesta. Presentando a Rafael Ditela, es un economista y académico nacido en Argentina y completó sus estudios de grado en la UBA, se doctoró en Oxford, Inglaterra, y un año más tarde comenzó a dar clases en Harvard. Actualmente se desempeña como profesor en esa universidad y es miembro también del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella. Di Tella trabaja en política económica con énfasis en desarrollo institucional, también ha investigado sobre corrupción y crimen, y su trabajo ha sido publicado en varias revistas económicas de mucho renombre. Rafael Di Tella también será quien abra las sesiones plenarias este año. Bueno, y la primera pregunta que queríamos hacerte es cómo es dar clases en Estados Unidos siendo argentino. ¿Cuál es tu experiencia? Me parece que depende un poco de que, no puedo hablar de toda la experiencia, o sea, la experiencia mía es muy específica. Yo trabajo en una escuela de negocios y le doy clase a los estudiantes que quieren hacer una maestría en negocios. Y en los cursos que doy yo, trabajé en el curso requerido, que es el del primer año, y después desarrollé yo un curso de especialización del segundo año, una electiva, por así decirlo. Es difícil porque yo enseño macroeconomía, es un curso sobre macro. Y en general no les interesa muchísimo a los estudiantes, aunque sospechan que si entendieran macro, las variables se mueven mucho, entonces podrían ganar mucha plata. Entonces es como que tienen un poco de desinterés, por un lado, una expectativa de aprender y ganar plata, y después, por supuesto, una gran desilusión cuando termina el curso. Otra pregunta es, ¿qué motiva tus estudios de investigación? Es difícil contestarte eso. En general es la curiosidad. Tengo alguna idea sobre algo que me preocupa o algo que me interesa y trato de meterme ahí. Es bastante poco estratégico, no es que yo, por ejemplo, trabajé al principio de mi carrera en temas de corrupción y eso no había muchos papers empíricos de corrupción en ese momento y había mucha oportunidad, por así decirlo, académica. Y ahí me parece que hice un paper sobre una idea que me parecía que había que hacerla, pero no tenía mi corazón puesto ahí. Y eso me parece que fue un paper que escribimos con Miguel Brown, y yo creo que le arruiné el paper al pobre Miguel. Era un paper que estaba bueno, era sobre inflación y corrupción, y sobre cómo la inflación te jode las comparaciones y permite la corrupción. Y creo que trabajé peor de lo que podría haber trabajado. Así que en general no es por las oportunidades académicas, sino por la curiosidad. Tengo una idea de algo que me parece interesante y en general es charla con alguien que me parece que me hace pensar lo distinto, etcétera, y terminamos haciendo parejitas y nos metemos en ese tema. Eso es en general la idea. Bien, la segunda pregunta es... Casi siempre motivado por problemas de Argentina, ¿no? Tengo que también ser transparente con eso. Muchas cosas, medio como que Argentina es muy extremo en las cosas que les pasa. Entonces vos aprendés muchísimo mirando a Argentina. Eso también me ayuda en las clases, ¿no? Y ayuda a todos los argentinos. En clases de macro, por ejemplo, tenés intuiciones mucho mejores que otra gente, porque como los movimientos de las variables son más grandes, se te ocurren más cosas, tenés más inquietudes. Me parece que si yo tuviera que decir un factor grande, decido por curiosidad y tengo el bagaje argentino de haber visto cosas muy extremas, con temas de macro, de política económica, es increíble. La grieta se está llegando a Estados Unidos. Ahora se enteran que hay gente que puede ver el mundo distinto. Claro, esa es una motivación muy de base, decidir si a uno le gusta la economía porque le gusta la economía,
o porque nació argentino y no puede evitar sentir esa curiosidad de entender cómo funciona Argentina y por qué es tan paradigmático el caso de Argentina respecto a otros países Claro, de la Argentina región. tiene mucho, mucho de eso, es muy, muy extremo y encima tiene, sí, tiene muchas peculiaridades, pero no te voy a aburrir a vos con eso, sí, esa es una motivación. En una entrevista dijiste como que los economistas sabemos todo, creemos que sabemos todo y tenemos una tendencia por ahí a cancherear lo que sabemos y por ahí después los modelos que se aplican fallan y se pierde un poco la credibilidad que tiene la gente de la economía. Para vos, que los economistas sean muy ideológicos y que tengan mucho peso su ideología y que no haya por ahí mucho debate, ¿para vos es una complicación a la hora de hacer política económica, de sentar debates en la agenda pública? Ya estaba pensando mientras me hacías la pregunta, es una respuesta, soy bastante crítico de nuestra profesión en general. Y cuando hablo de nuestra profesión en general, no de los economistas argentinos, muchas veces me putean porque parece, aunque también soy crítico de nuestra profesión en general, y se nos aplica a nosotros también, ¿no? A los economistas argentinos. Pero, así que ese es el trasfondo. Es un poquito distinto lo que pienso de lo que pasa en Argentina, pero sí, creo que nosotros exageramos cuánto sabemos y nos metemos en berenjenal muy grande porque es muy ideológico lo que terminamos diciendo, y eso es un problema. Y me parece a mí que es muy importante separar lo que nosotros queremos de lo que creemos. Entonces eso es una macana porque somos seres humanos que tenemos estas restricciones que todo el tiempo son un poquitito self-serving, ¿no? Que te tiran agua para tu molino, yo qué sé. Yo creo que es muy importante ser alto para ser buen economista. Y mira, yo mido 1,95. Qué coincidencia. Entonces, esa es la parte que soy bastante crítico de nuestra profesión. Y que distinguimos poco cuál es el error estándar de lo que nosotros estamos diciendo. Y en macro, sobre todo, ¿no? Pero bueno, no sé si fue buena la primera respuesta. ¿Tenías otra? ¿Contesté o no? Sí, sí, contestaste. Okay. Bueno, este año te toca dar una sesión plenaria y bueno, la pregunta es, después de años de dar clase y entrevistas, ¿te seguís sintiendo nervioso antes de dar una sesión para mucha gente o ya se pasa el sentimiento? Mira, ciertamente no es lo mismo que la primera vez que di te mentiría si dijera eso. La primera vez estaba un poco más nervioso. Pero no baja el nivel de anticipación. Uno busca, o sea, los trabajos que uno presenta, uno cree, o sea, en mi caso particular, hoy te cuento lo que me pasa a mí. Yo creo en lo que voy a escribir. Hace varios años que dejé de escribir cosas que me parecían que... estoy tratando de hacer papers que me parezcan que además de que tengo curiosidad, encima son importantes y que ayudan a explicar cosas que son... Entonces trato de hacer papers que me importen mucho. Entonces me importa que me vaya bien. Eso es una debilidad en todo ser humano. Así que tengo anticipación para ver si la gente me va a creer lo que digo, cómo contestar si no les gusta esto. Encima la línea de investigación sobre la cual voy a hablar hoy a la tarde tiene que ver con las creencias, lo que la gente cree, y está súper inspirada en Argentina y súper inspirada en cosas que pasan acá. Entonces, muchísima gente en la audiencia va a saber más que yo sobre el tema y va a ser más, y tiene sus propias... entonces es como que encima está ese problema, que es que no es que habrás un grupo de americanos ingenuos que están deslumbrados con la idea de que existen los problemas que tenemos nosotros, sino que todos ustedes saben más que yo sobre por qué hay gente que cree mucho una cosa que a lo otro grupo le parece un delirio total. Entonces, eso es lo que me pasa, un poco de anticipación, sí, no diría nervios, pero me gustaría que me vaya bien, eso es la verdad. Claro, sí, una buena expectativa. Y
Ahora te voy a preguntar eso que nos contabas un ratito antes, off the record, sobre la EP que visitaste en el 85, eso que habías contado hace un Mirá, ratito. me preguntabas por mi primera conexión con la asociación y me acordaba que me tocó ser medio chofer de Franco Modigliani cuando vino a Argentina. Así que lo llevé a un par de lugares. Mi viejo lo conocía más o menos, entonces eh, me- me- yo estudiaba economía, era un pésimo estudiante, mi viejo tenía ansiedad por eso y creo que pensó que si me acomodaba para ser chofer unos días, algo de eso me iba a caer. No, no fue cierto porque hablábamos de cualquier cosa, menos de economía, pero era un tipo encantador, así que y fui a la presentación y creo que había ganado el Nobel hacía no demasiado tiempo. Y la presidenta, creo que era Annie Mantel, le había dicho que si no venía era un desastre, etc. Y lo había presionado para que venga. Gracias a Dios, viva Annie, que lo convenció a Modigliani que venga. Estuvo muy buena la charla, era interesante. Para mí era súper aburrido. Yo miraba y decía, qué más, por Dios, ¿cómo puede ser que la gente que se dedique a esto? Me parecía insólito. Era un tipo encantador y decía, ¿cómo un tipo tan divertido, cuando habla de otra cosa, de repente se pone a hablar de cosas tan aburridas? Esa es la verdad. No te miento. Bueno, estas serían todas las preguntas. Te agradecemos mucho por el espacio, por habernos concedido un ratito de tu tiempo y te deseamos muchos éxitos para la sesión de la tarde. Dale, muchas gracias. Gracias, adiós. Chao, chao.